Quien hace política pacta con los poderes diabólicos que acechan a todo el poder. Todo el conocimiento de la realidad cultural es siempre el conocimiento de determinados puntos de vista. Max Weber. Hola, ¿qué tal? Les hablaremos acerca del enfoque weberiano. Los puntos a tratar serán concepto de la teoría, antecedentes, postulados, sus representantes y aportes a la educación. Hablaremos sobre el enfoque weberiano, el cual el enfoque weberiano interpreta a la escuela como un logro en que las personas logren mantenerse dentro de un mismo nivel, y es por eso que las personas buscan alcanzar un nivel de escolaridad para aumentar o conservar su prestigio o nivel socioeconómico. El análisis sociológico de Max Weber se distingue de todas las teorías esculturalistas, ya estén en deuda con Émile Durkheim, con Karl Marx, sobre todo por su orientación al sentido subjetivo y a la comprensión interpretativa. Ese abordaje parte de la existencia diferentes motivaciones para la acción, entre las cuales se encuentran las emociones. El enfoque weberiano está inspirado en Weber. No ha dado lugar a una amplia literatura sobre el tema de la educación, y cuando lo ha hecho se trata de una reflexión muy vinculada al ámbito de la producción y de la profesionalización. Antecedentes de Max Weber. Max Weber fue un reconocido sociólogo de origen alemán que enseñó antes y después de la Segunda Guerra Mundial, transcurriendo entre el mundo académico y el de la política. Fue afectado por un colapso nervioso que lo llevó a abandonar la enseñanza y trabajar durante varios años como editor. Max Weber opuso al determinismo económico marxista como una visión más compleja de la historia y la evolución social. Combina su interés por la economía con la sociología y define al Estado como una identidad que detenta el monopolio de la violencia y la coacción. Algunas de las obras de Max Weber son Sociología de la comunidad, Historia de la economía romana, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, La ciencia como vocación y la política como vocación. Bueno, a continuación hablaré sobre los postulados en general sobre Max Weber. Y bueno, como punto número 1 podemos nombrar que para Weber, cuando se agota una legitimidad de una vieja estructura histórica, aparece una nueva comandada. Esto quiere decir un nuevo jefe carismático fuera de una estructura histórica. Como punto número 2, podemos decir que Weber considera al desarrollo de la cultura como un proceso de racionalización y coherencia cada vez mayores. Como punto número 3, podemos decir que Weber considera a la racionalización, que es el resultado de la especialización científica y la diferenciación técnica propias de la civilización occidental. Como punto número 4, podemos decir que Weber considera a la naturaleza de la sociedad para ello que reside en una acción social. Esto quiere decir que toda conducta que tiene una motivación y se dirige a otra persona o grupo. Como número 5, podemos decir que Weber rechaza todas las teorías holísticas de la historia, y asimismo considera a la sociología, que es tan solo un método de interpretación de la realidad social. Nace así la sociología interpretativa comprensiva. Y como punto número 6, podemos decir que Weber define por sí mismo a la sociología como una ciencia que se encargaba de la comprensión interpretativa de la acción social, y por lo tanto se encargaba también de la explicación causal de curso y sus consecuencias. Y bueno, Weber distinguió claramente dos objetivos contrapuestos. El número 1, que buscaba despertar cualidades particulares en los jóvenes. Como punto número 2,
que insistía en una formación especializada de los aprendices. Y bueno, eso sería todo. Representantes de la teoría. Max Weber. Es reconocido como uno de los padres de la sociología junto con Carlos Marx, Auguste Comte y Émile Durkheim. Weber nunca se vio a sí mismo como un sociólogo, sino como un historiador. Weber tenía un marcado sentido antipositivista, es decir, que los académicos rechazan el empirismo y el método científico en el desarrollo de teorías sociales e investigación. Su análisis se distingue de las teorías estructuralistas por su orientación al sentido subjetivo y a la comprensión interpretativa. Sus trabajos más importantes se relacionan con la sociología de la religión y el gobierno, pero también escribió mucho en el campo de la economía. Una de sus obras más reconocidas es La ética protestante y el espíritu del capitalismo, la cual fue el inicio de un trabajo sobre la sociología de la religión. Sin embargo, la recopilación Economía y Sociedad es la más completa, ya que contiene sus ideas y también sus conceptos. En otra de sus famosas obras, La política como vocación, Weber definió al Estado como una entidad que ostenta el monopolio de la violencia legítima. Auguste Comte. El mayor aporte de Comte a la sociología ha sido la noción del consenso, la cual se entiende como propiedad inherente a todos los sistemas orgánicos. Su teoría nos ayuda a reconocer la principal deficiencia del pensamiento utilitarista. Además, su obra presenta muchas intuiciones que podrían llamarse los ingredientes del consenso, como lo demuestran sus comentarios sobre la división del trabajo. En la segunda parte de su artículo se abordan los cambios que hubo en el sistema política positiva y en la última se analiza la confrontación entre la concepción comtidiana del progreso, es decir, la ley de los 3 estadios, y por otro lado la teoría de Max Weber sobre el proceso de racionalización. Otro de los representantes de esta teoría es Émile Durkheim. Fue un sociólogo y filósofo francés. Estableció formalmente a la sociología como una disciplina académica. Es considerado como uno de los fundadores de la sociología. También creó el primer departamento de sociología en la Universidad de Burdeos en el año de 1895. Publicó las reglas del método sociológico. Su estudio, el suicidio, se trataba de los tipos de suicidio de acuerdo a las causas que lo generan. Sirvió para distinguir la ciencia social de la psicología y la filosofía política. Perfeccionó el positivismo que había ideado Auguste Comte, promoviendo el realismo epistemológico y el método hipotético deductivo. Aportes a la educación. Su teoría de la educación y la homología que establece entre el aparato eclesiástico y los aparatos educativos. Al igual que hizo en su momento la Iglesia, la escuela establece que la cultura es legítima, de modo que excluye al resto de las culturas. Su teoría de los tipos de educación. Weber distingue 3 tipos de educación: carismática, humanista y especializada. En la carismática nos habla de las cualidades humanas. En la humanística trata sobre todo de cultivar un determinado modo de vida. Y por último, en la educación especializada, corresponde a la estructura de dominación legal. Ambas están asociadas al proceso de racionalización y burocratización de la sociedad contemporánea. La problemática de las relaciones entre escuela y burocracia. Defiende que la cátedra no es un púlpito, que el profesor no es un profeta o salvador, sino un especialista burócrata, cuya función es instruir, informar sobre los hechos y ayudar a que el alumno elija bien su propio camino. Bueno, esto sería todo.